Bueno, hermano, hemos venido hablando acerca ayer y hoy sigamos hablando acerca de el pisar que es esencial en el proceso de la salvación. Y decíamos que un grupo en particular, los unitarios, dicen que si uno no dice, que si uno no dice en el nombre de Jesucristo antes del bautismo, el bautismo no tiene validez. Entonces decíamos ayer que en el desconocimiento del significado de la palabra en el nombre es que muchos se equivocan pensando que hay que decir en el nombre de Jesús y usan esa palabra como una palabra poderosa o mágica, cuando en el griego, explicamos ya 3 veces con hoy, en el griego la palabra en el nombre es en onomatitinos. Y eso lo explicábamos bastante, que significa en la autoridad o con el permiso o con la licencia de. Y vimos 4 ejemplos, hermano Orlando, en Hechos 2:38, que dice que Pedro le dice a los israelitas, el día que se establece la iglesia, cuando se funda la iglesia de Cristo, su iglesia, Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En Hechos 8:16 dice, en el nombre de Jesús. Hechos 10:48, en el nombre del Señor Jesús. Y en el Hechos 19:5, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, la pregunta era, ¿existe una fórmula? Porque lo que advertimos ayer, hermano, y perdóneme que me extienda un poco, lo que advertimos ayer es que no estamos diciendo, ni nuestro propósito es decir, no, eso no es lo que se tiene que decir. No, no estamos diciendo eso. O que se tenga que decir aquello. Porque también vimos casos donde hubo varios bautismos y la Biblia no nos reporta qué cosa fue lo que fue dicho. Nada, sencillamente, como en el caso de Hechos 8:38 y 39, cuando Eunuco fue bautizado, no dice que fue dicho. En Hechos 16:15 dice que Lidia fue bautizada y otros que también fueron bautizados, Hechos 8:18, y no decía nada. Entonces, el punto en cuestión es que no creamos que hay algo que debe ser dicho. Porque, hermano, usted es experto en ese tema porque no hace mucho enseñó al respecto. ¿Quién tiene que tener el requisito? El que se bautiza, no el bautizador. Y, y es muy importante porque es que no solamente en este grupo religioso que mencionas, sino que aún a veces dentro de la hermandad dice es que usted tiene que decir esto, ¿no? Como las palabras mágicas como ustedes enseñaban con el hermano Jonathan. No, nosotros sabemos que el Evangelio, la ley de la libertad, es promovida por nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad. El Padre dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, él indicó qué es lo que había que hacer. ¿Y qué es lo que había que hacer? Bautizarse para el perdón de los pecados. ¿Y quién dio su autoridad? Pues Jesucristo. ¿Y Jesucristo de quién la tiene? Pues del Padre. ¿Y quién la reveló? El Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un acuerdo perfecto para la salvación de la humanidad. De tal manera que cuando Hechos 2:38, el Espíritu Santo dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Eso lo dijo el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Que en el nombre de Jesucristo, o sea, como Cristo ordenó, autorizó, el Espíritu Santo autorizó, ordenó, el Padre le dijo a Jesucristo que dijera esto, de tal manera que no, lo que yo tengo que saber al momento de que alguien se bautiza es que lo está haciendo porque la doctrina de Cristo lo dice, ¿sí? Es lo que quiere decir en el nombre de. En Hechos 8:18, por ejemplo, dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hablando de una diferencia que había con respecto a la importancia del bautizador. No, no tiene ninguna importancia, ¿sí? Entonces, todos los textos que hablan del bautismo han dicho diferentes cosas. No tienen una regla, no tienen una fórmula, como se ha venido diciendo en el programa, no hay una fórmula. Simplemente hay una conciencia de que ese acto hay que hacerlo porque Dios, hablando de Teos, lo ordenó, ¿sí? La Trinidad o la deidad completa dijo que era lo que había que hacer por fe para poder ser limpiados los pecados. Hermano, mire que
aunque hay muchísimos pasajes y muchos de ellos le anteceden el hecho de en el nombre de, lo único que esa expresión onomatitinos en el original griego significa era que lo hacían porque el Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo o porque Cristo lo había ordenado. Y es que nadie discute eso. Él fue el que lo ordenó. En Marcos 16, verso 16, el Señor Jesucristo, el día que resucita, que se aparece a sus apóstoles, les dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es en el verso 15. Y en el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, no dijo Jesús en mi nombre. Es que Jesús no lo dijo de esa manera. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quién da la orden? Pues Cristo. Entonces, cuando alguien bautizaba, lo hacía porque Cristo lo había ordenado. Cristo onomatitinos. Cristo fue el que dio el permiso, la orden, la licencia y la autoridad. Eso debe ser absolutamente claro. En Hechos 2:38 dice, así que el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Fíjese y observen, ahí nos dice, fueron bautizados en el nombre de Cristo. No, porque es que se supone que la orden ya la dio Cristo y eso es lo obvio. ¿Ves? En Samaria, cuando Pedro y Juan van a Samaria a acompañar a Felipe, dice que todos los que estaban allá habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir en el nombre? Pues porque es que, ¿por qué se bautizaron? Pues porque onomatitinos, Cristo, es decir, con la autoridad o en el permiso de Cristo. Y lo otro bien importante, hermano, es que cada cosa que Cristo ordenó, lo ordenó porque él era muy inteligente o, como él mismo lo dijo en Juan 14 y en muchos pasajes, que él no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba las cosas que el Padre le había dado que hablase, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo ahora. Efectivamente, entonces nadie puede decir que Jesucristo actuó por sí solo como pues como un ser independiente del Padre y del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, muy bien dicho, es porque el Padre lo tenía también previsto y lo dijo. Y el Espíritu Santo lo replicó. Miren que cuando el Espíritu Santo posa sobre paloma, como en forma de paloma, sobre Jesucristo, y lo llena de todo ese poder, están actuando entonces en consumo, en una sola unidad. De tal manera que cuando alguien se bautiza, no, la forma en que se diga en el nombre de Jesucristo está perfecta. Pero si alguien dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está perfecta. Y si alguien dice en el nombre del Espíritu Santo, está perfecto. Porque son Dios, ¿sí? Entonces, lo que es importante es que nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ordenaron. Hechos 2, 3, 28, y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 10, 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso fue lo que he dicho, ¿sí? Eso fue lo que se manifestó. Entonces la gente se pega de aquí para decirle que la única fórmula, como las palabras de abracadabra, mágica, es decir en el nombre del Señor. Es la misma muletilla, hermano Carlos Julio, que, ay, yo cubro con la sangre de Cristo a mi hijo. Es una muletilla. Antes nos echaban la bendición, ¿se acuerdan? Mi hijo, que le vaya bien. O mamá, la bendición. Bueno, todas son fórmulas que se inventa la gente para darle, digamos, aspecto de espiritualidad a algo. Claro, el bautismo es un elemento netamente espiritual, pero es un acto no de magia, sino de fe. Y es lo que la gente tiene que entender. Nosotros lo hacemos porque el Evangelio lo ordena. ¿Qué ordena el Evangelio? Oír la palabra de Dios, creer que Jesucristo es Dios, confesar mis pecados, arrepentirme de verdad y bautizarme para el perdón de los pecados. Ese es el Evangelio. ¿Quién ordenó esas 5 cosas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Exacto. Y ya iba a hacer exactamente ese comentario porque una de nuestras oyentes nos preguntó qué debe pasar antes del bautismo. ¿Por qué el bautismo es importante? Pues obviamente porque lo ordenó nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:16. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ese bautismo debe tener un propósito correcto. El propósito correcto del bautismo lo hemos citado varias veces, Hechos 2:38, es para el perdón de los pecados. La única manera por medio de la cual el hombre se reconcilia con Dios por primera vez, siendo ya adulto, es por medio del morir con Cristo, como dice Romanos capítulo 6, versículo 4, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Jesucristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. La clave del asunto es que el bautismo es para salvación, pero previamente lo que acabas de decir, tengo que haber oído el Evangelio porque la fe viene por el oír. Creerlo, creerlo. Tengo que arrepentirme. Y Hechos 10:9 nos dice que tengo que confesar que Jesucristo es el Señor. Habiendo hecho esto, entonces yo soy sumergido en las aguas del bautismo para el propósito correcto. Ahora, si alguien se bautiza para el propósito correcto, pero en una doctrina como por ejemplo la doctrina unitaria que niegan al Padre, pues ese bautismo no tiene validez, porque en esa enseñanza y en esa doctrina niegan al Padre como alguien diferente al Hijo. Luego, la doctrina es totalmente errada. De hecho, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, nos dice que el que niega al Padre está negando realmente al Hijo también y es el anticristo. Qué miedo, qué terrible es esto. Entonces, Precisamente, precisamente, hermano Carlos, perdón, es el tema de no tener autoridad. ¿Ves? Quien se bautiza en el nombre de Jesucristo pensando que el Padre no es Dios o que es lo mismo, pues lo está haciendo contrario a la autoridad de Cristo. ¿Ves? Mire el contrasentido tan horrible en que caen. Porque la autoridad de Cristo dice que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Cuando yo estoy bautizando, diciendo que estas palabras son las que hay que decir, o sea, que son, estoy negando que estoy bajo la autoridad de Cristo, porque Cristo dijo lo que yo digo. El Padre me dijo que lo dijera, ¿sí? El Padre y yo, uno solo somos, ¿sí? No uno en unidad, uno en pensamiento, uno en actitud. Para que lo entiendan, el hermano Calulio y yo somos uno solo. Yo no uno, soy tan bueno, feo como él, pero somos uno solo. el término solo normalmente yo lo omito en muchas veces porque esa es la expresión utilizada por los unitarios, hermanos. Es que mire, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y cuando leen primera de Juan 5:7, que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno, los unitarios leen uno solo. Y es que esa palabra solo como que da la impresión que es solamente una sola persona. Eso no es cierto. Y usted y yo, hermano, sí, somos uno en este programa porque predicamos lo mismo, enseñamos lo mismo, pero no somos uno solo. Somos uno en espíritu, uno en doctrina, uno en propósito. Edificar, mostrar la verdad, mostrar la palabra. En eso somos uno, como el apóstol, como el Señor oraba por sus apóstoles en Juan 17, para que ellos sean uno. 12 apóstoles debían ser uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, dijo el Señor Jesucristo, refiriéndose al Padre. En ese mismo orden de ideas es que somos uno, o el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Bueno, ese será un tema de pronto para mañana o para pasado mañana. Quiero también que miremos, hermano Orlando, cómo hacer algo en el nombre de Jesús puede ser hecho o uno puede actuar en el nombre de Jesús sin decir nada. ¿Para qué? Para que entendamos que en el nombre de Jesús no es una palabra mágica, como lo decíamos ahora, sino que es la autoridad. Colosenses, hermano Orlando, por favor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿A quién me dirijo?
al Padre, al Padre. ¿Por medio de quién? del Por Hijo. medio de Jesús. Entonces, lo que está diciendo el texto y todos estos textos es que hay una nueva dispensación. La dispensación es el Evangelio de Cristo. Y o sea, ahora hacemos las cosas en el Evangelio de Cristo. Eso es lo que quiere decir en la autoridad de Cristo. ¿Ves? Nosotros Podemos, debemos, podemos, ¿cómo? hermano, cantar en el nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Qué significa cantar en el nombre de Jesús? Pues que si vamos a cantar Como él lo dijo. con su autoridad, Ujú. como Él lo ordenó, en cuanto a la adoración a Dios, porque lo Dice hacemos de la Colosenses manera que lo 3:16. hacemos. Es- Claro, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es la eh, fórmula para alabar a Dios. Esto es cantar en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo lo hacen los unitarios? Le falta la ranchera, a él le faltó la ranchera, hermano, le faltó el Ujú. vallenato, le El faltó la pop. salsa, el pop. No, en la adoración a Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu, con la actitud correcta. En verdad, aquí está la verdad. Tu palabra es verdad. Es como mandó Jesús, cómo mandó el Espíritu Santo, cómo mandó el Padre que se adore. En espíritu y Según verdad. esto, ¿Pero cómo? Cantando con gracia en su corazón, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando, que está excluido varias cosas. Cuando una norma establece algo, excluye todo lo demás. Aquí está hablando de cantar, no tocar. Aquí está hablando la tonalidad, salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí no está hablando de cánticos románticos, no está hablando de vallenatos, no están hablando de música pop. Entonces, aquellos que quieren una fórmula deberían, voy a cantar en el nombre del Señor Jesús, deberían decirlo, ¿sí o no? Pero exacto, la forma en que deberían hacerlo es como dice Colosenses 3:16. Uh-huh. Otra, debemos orar en el nombre del Señor Jesús. Claro. 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí no está mencionado la fórmula que ellos quieren implementar. Oremos en el nombre del Señor Jesús. No, no dice. ¿Qué es lo que dice Dios? Quiero que los hombres oren en todo momento y en todo lugar, con santidad, sin rabia, sin dedicársela a nadie, sin odiar a nadie. De tal manera, cuando, pero hermano, cuando leemos Primera de Tesalonicenses 5, que dice la Escritura, orad sin cesar, eso lo reveló el Espíritu Santo para que Pablo lo escribiera. ¿Quién le dijo al Espíritu Santo que dijera que, que teníamos que orar sin cesar? El Espíritu Santo lo dijo porque Jesús se lo dijo y porque el Padre lo dijo. Por lo tanto, orar de la manera que Cristo enseñó en Mateo capítulo 6, por ejemplo, ¿verdad? Y otros pasajes, significa que estamos orando en la autoridad del Padre, en onomatitinos del Padre, en onomatitinos del Hijo y en onomatitinos del Espíritu Santo. Es la autoridad lo que significa cuando nosotros hacemos algo basados en lo que la Biblia autoriza. en esa doctrina del Nuevo Testamento, nosotros debemos arrepentirnos también. ¿Y quién dijo que nos debemos arrepentir? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que lo hago en el nombre del Señor Jesucristo porque lo hago conforme dice su doctrina. Debemos visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿En nombre de quién? Pues en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre del Padre, o en el Hijo del Espíritu Santo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los unitarios entonces decían, señora viuda, yo vengo a visitarla en el nombre del Padre, no en el nombre de Jesús, porque Santiago 1:27 dice, ay, es que ahí dice que en el nombre del Padre. A veces nos metemos en cosas tan absurdas, tan inconsecuentes, porque no leemos bien la palabra de Dios, como dice Timoteo, que usamos bien la palabra de verdad, ¿sí? Nosotros debemos pagar impuestos, claro,
Eso no nos gusta a ninguno. ¿En el nombre de quién? Pues en el nombre del Señor Jesús. Entonces imagínense uno en la declaración de renta colocando no solamente las cifras, el impuesto a pagar, sino una notica. Pago estos impuestos en el nombre del Señor Jesús. De pronto para que le bajen algo, ¿sí o no? ¿Acaso Jesús no dijo, dad al César lo que es del César? Ujú. O sea Sí, que hay autoridad para pagar impuestos. Claro que sí. hay En el nombre, mandamiento. exactamente, sí. Debemos hablar en el nombre de Jesús. Pero hermano, usted se ha visto que en muchos cultos de estos grupos religiosos, en su nombre, en el nombre de Jesús. Y ayer citábamos precisamente a estos 7 exorcistas de Hechos 19 que pensaron que por decir, en el nombre de Jesús, os ordenamos, sal de este hombre. Y el espíritu malo les dice, yo sé quién es Jesús y a Pablo conozco, y ustedes quiénes son. A ellos no les funcionó la palabra mágica en su nombre, en el nombre de Jesús. No les funcionó, sino que por el contrario, el Espíritu los cogió y los golpeó hasta que los sacó desnudos, dice la Escritura. Y no les funcionó en el nombre. ¿Por qué? Porque no se trata de decir la cosa, se trata de hacer conforme a la autoridad que hay para cada cosa que nosotros hagamos. Si no hay autoridad bíblica para hacer tal asunto, no deberíamos hacerlo en materia espiritual o de doctrina. Eso es lo que debemos siempre tener en cuenta. Y en Santiago 2.12 está lo que hemos venido diciendo, hermano Carlos Julio. Así hablad y así haced. Estamos hablando en materia espiritual. Cuando voy a predicarle a alguien, cuando voy a hacer algo de manera espiritual en la iglesia, en mi vida, en el rito o en la reunión, dice Dios, así hablad y así haced, como los que habéis ser juzgados por la ley de la libertad. Yo podría decir, yo te bautizo en el nombre de la ley de la libertad. ¿Estaría bien? Sí, claro, porque es que Claro. la ley de la libertad de la cual habla Santiago 2 es la ley de Cristo, lo dice Primera Corintios capítulo 9 versículo 20. Pablo estaba dando en su carta una instrucción, decía, mire, yo cuando estoy con los judíos, yo respeto a los judíos y me hago como judío. Cuando estoy con los que están sin ley, yo me hago como si yo no estuviera bajo la ley de Moisés, no estando yo sin ley, aclara el apóstol Pablo, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Esa es la ley de la libertad, la ley de Cristo. ¿Dónde encontramos, hermano, la ley de Cristo? ¿En qué biblioteca? ¿En qué parte? Pues El Nuevo Testamento, en la Biblia. exactamente, exactamente. Es el Nuevo Testamento, la ley de la libertad. Por tanto, si alguien coge la Biblia y dice, es que tenemos que diezmar porque Malaquías capítulo 3 está pervirtiendo la ley de la libertad porque le está añadiendo la ley de Moisés, ¿o no? O si cantan con címbalos, con salterios y con arpas. Está violando la ley de la libertad porque O está si tienen pervirtiendo. sacerdotes ungidos, ¿no? O pastores ungidos, como si fueran los sumos sacerdotes. También. O guardar el día de reposo, cogen el Levítico, Éxodo y lo traen al nuevo, están pervirtiendo la ley de la libertad. Luego, la ley de la libertad es la pauta, es la ordenanza y es quien onomati nos permite hacer algo o no hacerlo. Nos congregamos. ¿Por qué nos congregamos? ¿Y Pues en nombre de quién? porque la doctrina cristiana lo ordena, nuestro Señor lo ordena, porque el Padre lo ordenó y porque el Espíritu Santo lo reveló. Nos congregamos por la autoridad de Cristo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. O sea que cuando entramos a la reunión, ustedes tienen que decir, diga, ¿en nombre de quién viene? ¿En nombre de quién viene? No, ¿cierto que no lo hacen? No, Ni no. nadie lo hace. En mi nombre significa porque es la autoridad que yo dije, porque es lo que yo ordené, ¿sí? Y finalmente debemos ser bautizados en la autoridad bíblica, en la autoridad de Cristo, en la autoridad del Padre, en la autoridad del Espíritu Santo. O sea, conforme ellos lo ordenaron. Entonces la pregunta es, ¿debemos decir una fórmula cada vez que nos bautizamos? No, no. Nosotros sabemos que del cielo llegó la redención del hombre. Y la redención del hombre, dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, oigan el Evangelio.
la palabra de Dios. Crean, arrepiéntanse, confiesen y bautícese para perdón de los pecados. Mi hermano, y ya para finalizar, es invitar a nuestros hermanos, a nuestros oyentes, y si alguno es de esa denominación o secta unitaria, que por favor nos haga saber si nos puede mostrar en la Biblia los requisitos del bautizador. Es decir, la Biblia habla claramente acerca de los requisitos de aquel que se va a bautizar, que tiene que haber oído el Evangelio, que tiene que haberlo creído, que tiene que arrepentirse, que tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, que se tiene que bautizar para el perdón de los pecados. Es clarísimo la cantidad de textos que nos muestra la Biblia de los requisitos de aquel que quiere reconciliarse con Dios, de aquel que quiere dejar de ser enemigo de Dios, de aquel que quiere que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida y perseverar y formar parte del reino de Cristo. Eso es claro. Ahora la pregunta es, ¿qué requisitos debe tener el que va a bautizar? ¿Qué cosa debe decir el que va a bautizar? Porque si eso no está en la Biblia, todo lo demás es añadidura y doctrina de hombres. Entonces, eso es lo más importante de este tema. No existe, entonces, en conclusión, una fórmula de algo que debe ser dicho, de los requisitos de aquel que va a bautizar a otro para que pueda reconciliarse con Dios. Eso no está en la Biblia. Por tanto, meditemos en eso y tratemos más bien de someternos a ese onomatitinos del Padre, a ese onomatitinos del Hijo y a ese onomatitinos del Espíritu Santo. Es decir, a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es todo. Que tengan un bonito día. Así es. El Señor les bendiga.